Buenos días. Les presento a continuación la clase teórica de sífilis. Para una mayor comodidad del alumno, hemos dividido esta clase en dos partes. En esta parte 1 vamos a hacer una breve reseña histórica de la enfermedad, que por cierto abunda en detalle desde la Edad Media. Vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad, de qué modo se transmite el agente etiológico. Dado que la enfermedad se presenta en distintas etapas, vamos a hablar primero de la sífilis primaria y antes de entrar en las distintas etapas posteriores vamos a hablar de pruebas diagnósticas, en específico en esta parte de la clase de las pruebas no treponémicas. En cuanto a la historia, digamos que la primera referencia escrita que tenemos acerca de la sífilis la hizo Girolamo Fracastoro en 1521 en un poema. Este poema, titulado Sífilis sive morbus gallicus ad Petrum bembum, él hace una descripción de lo que él denominó el mal de los franceses. Téngase en cuenta que en la época que apareció esta enfermedad se dio de manera más o menos simultánea en distintos sitios de Europa, y por eso que el nombre de la enfermedad era dado de acuerdo al sitio donde se la estaba estudiando. De esta manera tenemos el mal de los franceses, o el mal de los españoles, o el mal de Nápoles. Avanzando en el tiempo, Paracelso fue el primero que, estudiando en su momento era el mal de los españoles, pero que no era otra cosa más que la sífilis. Él ensayó de distintos tratamientos. En aquella época los tratamientos se hacían con agentes químicos que eran muy pero muy tóxicos, como por ejemplo las sales mercuriales o las sales arsenicales. Por supuesto que muchas veces estos tratamientos eran tan tóxicos que directamente terminaban con la vida del paciente. Posteriormente, en los siglos XVI, XVII, XVIII, se utilizó muy frecuentemente como tratamiento la sudoración, es decir, se sometía al paciente a un tratamiento en el que se lo exponía a calor húmedo. De esta manera el paciente sudaba. En este grabado de 1689 puede verse esto precisamente, como si también acá un individuo que tiene las lesiones características de una sífilis secundaria y otros pacientes que estaban en peor estado. De esta época viene este dicho de que bueno, podía un individuo pasar una noche con Venus, pero después sufría toda una vida con Mercurio. En el siglo XVIII, el famoso cirujano inglés John Hunter, en sus estudios que realizó sobre enfermedades venéreas, él estudió la sífilis, la blenorragia, entre otras, y cometió un error porque realizó un experimento en el que realizó la inoculación de un material, de un pus que venía de un individuo con gonorrea. Inadvertidamente ese material además contenía treponema, porque el individuo de origen tenía ambas enfermedades, tanto sífilis como gonorrea, y por eso por mucho tiempo se creyó que se trataba de la misma enfermedad. Esto retrasó el conocimiento casi medio siglo, hasta que en 1838, ya en el siglo siguiente, Philippe Ricord es el que definitivamente establece que tanto la sífilis como la gonorrea son dos enfermedades completamente distintas. En el año 1905, los investigadores Schalding y Hoffman descubren por fin al agente etiológico de la enfermedad. El conocimiento avanza y ya en el siglo XX es Paul Ehrlich junto con Sahachiro Hata que publican sus estudios utilizando un componente que es un arsenical pero de menor toxicidad, que es el salvarsan, que comenzó a utilizarse como tratamiento de la sífilis. Por estos hallazgos y estas descripciones, Paul Ehrlich y Sahachiro Hata ganan el premio Nobel en 1908. Pero claro, así como había investigaciones relevantes para aquella época, hubo otras que hoy no tienen absolutamente relevancia alguna. Por ejemplo, Julius Wagner Jauregg en 1917, y sobre la base de los estudios muy previos y observaciones que hablaban de que la sudoración, que el calor podía hacer bien al paciente,
Él realizó experimentos diciendo, bueno, ¿por qué no provocamos en el paciente directamente la sudoración desde el interior del paciente? Entonces no encontró mejor cosa que causar paludismo a los individuos para causar la fiebre. No solamente que, bueno, esto se publicó, sino que además que por este motivo Julius Wagner Jauregg recibió el premio Nobel en 1927. Hoy semejante tipo de experimentos no tendrían cabida alguna por las normas éticas que deben seguir todos los experimentos que se realizan con humanos. Debe hacerse mención a algo que pasó, que comenzó en 1932 y que fue descrito como el infame experimento de Tuskegee en Alabama. En 1932 se constituyó un grupo bastante importante de individuos de raza negra, o sea, afroamericanos, que tenían sífilis, y comenzó un tratamiento de observación. Algunos pacientes recibían la terapia convencional de aquella época y otros se lo dejaba sin tratamiento. El problema acá fue que en la década del 40 se descubre la penicilina, y estas bacterias son exquisitamente sensibles a la penicilina. Lo terrible acá fue que a pesar de saber que se contaba con un tratamiento para la enfermedad, este experimento en Tuskegee continuó a pesar de que los individuos podían en ese momento haber sido curados por tratamiento. No, o sea, lo que sorprende es que este experimento haya continuado hasta 1972, cuando por fin se filtró la publicidad que se estaba haciendo este experimento y fue terminado de manera inmediata. Es uno de los horrores de la investigación biomédica de los tiempos contemporáneos. Cada tanto ustedes van a poder ver que en algún momento en la prensa va a aparecer alguna referencia a esta enfermedad, porque esta enfermedad sigue rampante, esta enfermedad existe, ocurre, y probablemente cualquiera de los alumnos que está escuchando esta clase pueda en algún momento de su vida, especialmente por supuesto si se dedica a enfermedades infecciosas o a clínicas de venéreas, van a ver individuos con esta enfermedad. La sífilis es una enfermedad que se halla ampliamente distribuida en todo el mundo. En este mapa ustedes pueden observar en estos pequeños carteles la incidencia de la enfermedad en el año 2012. Fíjense que la mayor prevalencia se da en la región africana, con más de 1.800.000 nuevos casos de sífilis en ese año. Argentina también tiene sífilis. Debe considerarse que la sífilis es una enfermedad de reporte obligatorio, es decir, ante el diagnóstico de un individuo que tiene sífilis, este debe ser reportado inmediatamente a la autoridad sanitaria, por eso que se habla de casos reportados. Existe algún ligero subregistro de la enfermedad, por lo cual se estima que nosotros en Argentina tenemos entre 5 y 6.000 nuevos casos de sífilis en el año. Los grupos que están más expuestos a la enfermedad son aquellos varones que tienen sexo con otros varones, las mujeres que se dedican a la prostitución, y también se ha visto que de la anamnesis surge que existe mayor incidencia de sífilis en aquellos individuos que mantienen relaciones con múltiples parejas. La sífilis es básicamente una enfermedad de transmisión sexual. Se observa que la mayor incidencia se da en el grupo etario de los 15 a los 30 años, que coincide con la edad de mayor actividad sexual. También se da con mayor incidencia en aquellos individuos de uno u otro sexo que tienen múltiples parejas sexuales. Existe también la transmisión vertical, es decir, la transmisión de la madre al feto. Esta es una bacteria que atraviesa la placenta y que en cualquier momento del embarazo puede la bacteria ser transmitida al feto. Otras formas de transmisión, muy poco frecuentes, ya casi no existen, es la inoculación directa accidental, que puede darse en los laboratorios de investigación o en laboratorios de medios hospitalarios, en donde no se han observado todos los
en las normativas que tienen que ver con la bioseguridad y el manejo de los materiales contaminados con estos patógenos. Otra vía, también muy rara ya hoy día, la transfusional. Antiguamente podía transmitirse la enfermedad por transfusión de sangre, pero hoy día, por los controles que se realizan tanto sobre el donante como sobre la sangre, una vez que ha sido obtenida, ya es muy raro que en la actualidad la sífilis pueda ser transmitida por transfusión. Treponema pallidum es una bacteria que se lo considera un patógeno primario, es decir, va a afectar al hombre cuando lo alcance por la puerta de entrada adecuada en la dosis adecuada. De esta manera, cualquier individuo que tenga en su cuerpo Treponema pallidum necesariamente es un individuo que está infectado, es un individuo que tiene sífilis. En cuanto al control de estos microorganismos, al control ambiental, puede decirse que por fortuna pueden ser inactivados fácilmente por desecación, es decir, la falta de agua hace que la bacteria muera en cuestión de segundos o minutos, y también la bacteria es altamente susceptible a la actividad de los distintos agentes desinfectantes de uso cotidiano. Hasta aquí venimos hablando de Treponema pallidum, subespecie pallidum, que es el agente etiológico obviamente de la sífilis. Existen otras dos subespecies de Treponema pallidum, uno es Pertenue y el otro es Epidemicum, ambos causantes de otras enfermedades distintas de la sífilis, también distintas entre sí. Otro treponema de importancia médica es el Treponema carateum, especie carateum. De estos tres vamos a hablar sucintamente hacia el final de la clase. Treponema pallidum es una bacteria sumamente delgada. El diámetro de su sección es de nada más que 0,1 a 0,2 micrones. Si sumamos a esto que la pared de peptidoglicano también es bastante fina, estas bacterias no toman la tinción de Gram, es decir, no pueden ser vistas por microscopía óptica por tinción de Gram. Para poder ser observadas al microscopio deben utilizarse otras metodologías de tinción. Una posibilidad es la impregnación argéntica, mediante la cual ustedes depositan material inerte sobre la superficie de la bacteria y de esta forma aumentan su espesor para poder verla entonces así al microscopio. Otra manera de poder verla es tratarlas con un anticuerpo dirigido contra antígenos específicos de treponema marcados con fluoresceína. De esta manera, por microscopía de fluorescencia, pueden ser observados. Otra manera de observar a los treponemas es por microscopía de contraste de fase, pero en realidad esto que ustedes están viendo aquí, es una suerte de truco, porque esto es una fotografía tomada con alta velocidad. Si los treponemas están vivos, están en constante movimiento y este es sumamente rápido. Cuando esto ocurre, ustedes prácticamente no ven a los treponemas, sino que lo que ven es mucho movimiento browniano en el preparado y no pueden realmente ver al treponema. Solamente lo verán si los treponemas están muertos, pero si no, ustedes fíjense como hay algunos que están completamente arqueados y otros rectos porque están en permanente movimiento. En cuanto al metabolismo de estas bacterias, digamos que son aerobias estrictas, es decir, necesitan oxígeno para su crecimiento. Se replican muy lentamente. El tiempo medio de generación está entre los 30 y 33 horas, lo cual puede explicar un poco el largo periodo de incubación que tiene la enfermedad desde el momento que la bacteria ingresa al huésped hasta que se declara el signo primario, que es el chancro de inoculación. Estas bacterias no pueden cultivarse in vitro, es decir, por mucho que ustedes siembren en cualquier medio sofisticado de laboratorio, nunca van a lograr que la bacteria se replique in vitro. De esta manera, para poder ustedes conseguir tener grandes cantidades de treponema para, por ejemplo, extracción de proteínas, para producción de antígenos, etc., necesariamente tienen que propagarla en conejo, y esto se hace por inoculación en testículo. Esta es la manera en que se pueden obtener cantidades apreciables de treponema.
Antes les mencioné la movilidad de los treponemas y la presencia de flagelos. En esta fotomicrografía tomada por microscopía electrónica de barrido, ustedes pueden notar la presencia de tres flagelos. Estos tres flagelos están firmemente adosados a todo el soma bacteriano, lo recorren de un extremo al otro. Estos flagelos están firmemente anclados en ambos extremos de la bacteria. La contracción y elongación de estos flagelos es lo que le da a la bacteria ese movimiento a través del cual se arquea hacia un lado o hacia el otro, y también le imprime un movimiento de rotación a lo largo de su eje mayor, proporcionándole la movilidad de un lado a otro. Si vemos este esquema, podemos entender cuáles son las estructuras que componen las envolturas de la bacteria. Esta bacteria, si nosotros vemos este pequeño esquema que se muestra acá, en donde por debajo tenemos el citoplasma y por encima el medio exterior, lo que vamos a ver es que esta bacteria tiene una membrana citoplásmica como tiene cualquier otro microorganismo, ¿sí? Es una bicapa lipídica rica en proteínas, compuesta básicamente por fosfolípidos. A continuación tenemos un periplasto mucopeptídico, en el donde está nadando, por así decir, dentro una muy fina capa de peptidoglicano que constituye la pared de la bacteria. Inmediatamente por fuera tenemos una membrana lipoproteica que nos recuerda a la membrana externa de los gram negativos. Esta membrana lipoproteica también está compuesta, es asimétrica, tiene fosfolípidos hacia el interior y unos lípidos con polisacáridos. Básicamente es un lipopolisacárido que tiene la característica, a diferencia de lo que ocurre con las bacterias gram negativas, que no tiene actividad endotóxica. Si bien esta estructura entonces está constituyendo la membrana lipoproteica y tiene toda la apariencia de un lipopolisacárido, no tiene actividad endotóxica. Por fuera de esta membrana lipoproteica, por último, encontramos una capa anfolítica externa. Esta capa está compuesta por básicamente lípidos, fosfolípidos y alguna proteína que básicamente son no producidas tanto por la bacteria, sino capturadas por la bacteria de aquellas células que se están destruyendo en los tejidos que la bacteria está invadiendo. De esta manera, esta capa anfolítica externa viene a jugar un papel como de disfraz o cobertura que impide que los mecanismos inmunes del huésped puedan ver a las proteínas que asoman por fuera de la membrana lipoproteica. En cuanto al contenido proteico de Treponema pallidum, veamos lo siguiente. Muchas de las proteínas que forman el aparato biosintético o el aparato bioenergético de la bacteria están constituyendo parte de esta membrana citoplásmica. Esto ocurre en todas las bacterias, esto es así. En lo que es la membrana lipoproteica, esta que está más hacia el exterior, ahí tenemos otras proteínas. Algunas de ellas son antigénicas y el huésped no las reconoce como propias, obviamente, y monta una respuesta inmune. Algunas de estas proteínas no son propias de Treponema pallidum subespecie pallidum, por lo tanto, así como se encuentran en Treponema pallidum, también se encuentran en otros treponemas que pueden formar parte, o sea, treponemas que no son pallidum, como Treponema denticula, por ejemplo, que pueden ser parte de la microbiota normal del hombre. Otras proteínas que están en mucha menor cantidad, como la TP0751 o la TPP17, cumplen una funcionalidad, funcionan como adhesinas. En este caso, la TP0751 o palilicina, se sabe, por ejemplo, que brinda adherencia a la laminina. La TP0155 y la TP0483 proporcionan adherencia a fibronectina.
Lo que pasa es que estas proteínas, primero, están en muy poca cantidad y por otro lado, otro problema que hay para las defensas del huésped es que estas proteínas sufren el fenómeno de variación antigénica. De esta manera, sufrir el fenómeno de variación antigénica, cuando el huésped puede montar una respuesta contra este microorganismo, estas proteínas cambian su estructura antigénica y ya se vuelven irreconocibles para el huésped. De esta manera, esto un poco explica por qué, aún a pesar de todo el conocimiento que se tiene, no ha podido desarrollarse una vacuna contra este microorganismo. En cuanto a la funcionalidad, digamos que estas proteínas que funcionan como adhesinas reconocen la laminina, por ejemplo, como la TP0751, u otras proteínas que reconocen la fibronectina. La ubicación de estas proteínas generalmente se da en los extremos distales de la bacteria. No es que están a lo largo de toda la bacteria, sino que aparecen en los extremos distales. Una pregunta que a esta altura ya podemos hacernos es ¿por qué Treponema pallidum causa enfermedad? Semejante enfermedad a la sífilis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los atributos que tiene esta bacteria? ¿Cuáles son sus factores de virulencia para causar la enfermedad sífilis? Por un lado, reconocemos en esta bacteria su alta motilidad, es decir, debido a la presencia de estos flagelos que están firmemente anclados a los extremos y que le proporcionan a la bacteria la movilidad, esta movilidad permite que la bacteria pueda invadir tejidos contiguos y a su vez también produzca el escape desde la zona o desde el punto donde la bacteria ingresó al huésped. De esta manera, la bacteria rápidamente puede pasar a la circulación y por eso que la sífilis, después de horas o muy pocos días después de haber ingresado al huésped, se transforma en una enfermedad sistémica. Prácticamente el único factor de virulencia que reconocemos en Treponema pallidum son sus adhesinas, especialmente la adhesina que se une a fibronectina. ¿Cómo funciona este sistema? La adhesina, es decir, las adhesinas de Treponema pallidum, se unen a su receptor que es la fibronectina. Cuando esto ocurre, y vean ustedes, la fibronectina básicamente tapiza las células de la vasculatura, por el interior de las células de la vasculatura. Cuando esto se produce, cuando se produce esta unión, esta interacción, las células de la vasculatura expresan la proteína ICAM1. Esta proteína ICAM1 es una proteína de adherencia que lo que va a hacer es interaccionar rápidamente con los monocitos a través del receptor CD43. Cuando esto ocurre, los monocitos se adhieren a la vasculatura, a la cara interna de los vasos y, digamos, provoca un fenómeno que sería un fenómeno símil cicatrización. Es decir, ustedes saben, los macrófagos básicamente tienen como función remover detritus, etcétera, y proveer la reparación de tejidos. Aquí los monocitos es como que equivocan su funcionalidad merced a lo que está provocando Treponema pallidum al unirse a la fibronectina. Y de esta manera entonces comienzan a depositar los monocitos al interior de los vasos, con lo que su luz interior comienza a reducirse. En cuanto a otros factores de virulencia, se sabe que Treponema pallidum tiene una proteína que tiene actividad de hialuronidasa. Sin embargo, no está muy claro qué tanto aporta esta hialuronidasa a la real virulencia de Treponema pallidum. Ya dijimos que el Treponema pallidum tiene una molécula muy parecida a un lipopolisacárido, pero que carece de actividad endotóxica. Y debe hacerse notar que Treponema pallidum no produce ninguna toxina, no hay ningún otro exoproducto que tenga actividad tóxica. Aquí es muy importante mencionar que entonces mucho de aquello por lo cual la bacteria va a causar enfermedad es por la evasión de los mecanismos, en principio, de la inmunidad innata. Y posteriormente, a medida que avanzan los días, por evasión de la inmunidad adaptativa. ¿Y esto por qué es? Porque la bacteria, a través de su capa anfiolítica externa, enmascara aquellos potenciales antígenos que podrían tener algún tipo de capacidad protectiva. Este enmascaramiento se está dando básicamente por fosfolípidos del huésped y por proteínas del huésped, como antes les he mencionado.
Veamos ahora qué ocurre cuando la bacteria ingresa al huésped sano. Primero entonces debe haber un contacto íntimo, un contacto sexual que permita que la bacteria pase desde el individuo enfermo, que tiene lesiones que contienen la bacteria, al individuo sano. Durante el acto sexual es muy común que los epitelios sufran microabrasiones. A través de estas microabrasiones la bacteria entonces puede penetrar al epitelio sano. Una vez que ingresa, la bacteria comienza rápidamente su replicación. A medida que la bacteria va replicándose, va interaccionando con células que están presentes en ese lugar y se produce la liberación de factores quimiotácticos, que básicamente son factores quimiotácticos para células mononucleares. Es decir, aquí no se produce la migración de leucocitos polimorfonucleares, por lo que esto no va a ser una lesión purulenta, ¿no? Aquí no va a haber pus. La bacteria se sigue multiplicando rápidamente y a medida que esto va ocurriendo, comienza en algún momento a escapar de este sitio, en donde también se va produciendo la necrosis y se va ampliando el tamaño de esta lesión. Van pasando los días, esta lesión, este centro comienza a sufrir necrosis, los bordes de lo que va a ser la lesión incipiente comienzan a elevarse y va a llegar un momento que puede ser tan rápido como los 3 días, y esto se ha visto en individuos, por ejemplo, que sufren SIDA, o tan largo como 90 días, como se ha llegado a registrar en algunos individuos. Pasado ese periodo, se hace manifiesta, se presenta la lesión característica de la sífilis primaria. A esta lesión se la denomina el chancro de inoculación. En el paciente masculino, el chancro puede ser visible, es bastante obvio, y aquí les muestro 3 fotomicrografías en donde ustedes pueden ver esta lesión que tiene ciertas características. La primera es que no es purulenta, como les dije antes, no tiene pus. Sí, lo que ustedes pueden ver que tiene cierta humedad, puede haber liberación de líquido seroso, pero nunca pus. Estas lesiones son muy ricas en treponemas, por eso que el contacto sexual de este individuo con otra persona sana muy probablemente le pueda transmitir la enfermedad. Otra de las características de este chancro de inoculación es que es totalmente indoloro, es decir, el individuo, a menos que lo pueda ver, no va a sentir dolor alguno. Justamente como es posible que el individuo pueda ver este chancro, es por eso que el paciente masculino puede ir a la consulta y mostrar cuál es el problema que lo está aquejando. El problema acá se suscita con la paciente femenina. ¿Por qué? Porque la localización del chancro no siempre es obvia y visible, por lo tanto puede pasar desapercibida para la paciente. Fíjense ustedes que si el chancro está ocurriendo en un sitio profundo, en los órganos profundos, en cuello uterino o en la vagina, mal puede verse. Y por otro lado, como estamos diciendo que es indoloro, la paciente femenina se dirige en un riesgo potencial sumamente importante, ¿sí? Porque la paciente puede estar enferma y no saberlo y constituir un riesgo epidemiológico realmente de mucha envergadura. Con, bueno, un poco de imaginación, ustedes pueden pensar que puede haber prácticas sexuales de todo tipo, con lo cual el chancro puede llegar a ubicarse no necesariamente en los órganos sexuales. Ustedes pueden ver acá un chancro localizado en el interior del labio inferior, este que está localizado en la lengua y este que está localizado en el paladar. No me pregunten cómo llegó a producirse un chancro en esta región, esto no es un orzuelo, esto es un chancro sifilítico, pero bueno, con un poco de imaginación podemos pensar que alguien quizás se acercó mucho a las circunstancias y pudo ver bien de cerca de qué se trataba el tema. En pacientes infantiles no es de sorprender también que pueda observarse la presencia
de chancros sifilíticos. Esto generalmente es producido por violaciones que sufren los menores. Esto ya no solamente trae un problema médico, sino también un problema social que el médico debe observar. Como el periodo de incubación de la enfermedad es tan corto como 3 días, tan largo como 90 días, pero con una media de aproximadamente 3 semanas, no es de sorprender que antes de la aparición del chancro primario ya el huésped comience a montar una respuesta inmune adaptativa. Esta respuesta inmune adaptativa se va a caracterizar por la presencia de dos tipos de anticuerpos. Unos son los anticuerpos treponémicos, que pueden ser detectados por pruebas específicas. Estos anticuerpos están dirigidos contra proteínas específicas y propias de Treponema pallidum subespecie pálido. Por otra parte, tenemos los anticuerpos no treponémicos, antiguamente denominadas las reaginas sifilíticas, que también pueden ser puestos de manifiesto en el laboratorio por pruebas que veremos en unos minutos. Estos anticuerpos no treponémicos básicamente están dirigidos contra fosfolípidos, especialmente cardiolipina. La cardiolipina forma parte de la membrana citoplásmica de las células eucariotas. En la conformación en que se encuentra allí, con sus extremos polares hacia afuera, el huésped la reconoce como propia y por eso no reacciona contra ella. Pero cuando las moléculas de fosfolípidos están desorganizadas y están adosadas a Treponema pallidum, formando parte de esa capa anfolítica externa, esto no es reconocido por el huésped y por eso aquí aparecen anticuerpos que están dirigidos contra un fosfolípido propio del huésped, pero que no se encuentra en la conformación que el huésped puede reconocer. Así que entonces, mientras está ocurriendo el periodo de incubación, ya podemos tener producción de anticuerpos. Existe un periodo entonces en donde el el enfermo va a mostrar la presencia del chancro sifilítico y ya cuando el paciente entonces llega a la consulta en ese momento, si ustedes hacen las pruebas adecuadas, pueden poner de manifiesto la presencia de los anticuerpos y con eso ustedes poder llegar a un diagnóstico, lo cual vamos a explicar a continuación. Para la detección de los anticuerpos no treponémicos tenemos las pruebas que se denominan no treponémicas. La prueba más antigua de este tipo y que se viene usando hace muchísimos años es la prueba de VDRL. VDRL es el acrónimo por el nombre del laboratorio que inventó esta metodología, que es el Venereal Disease Research Laboratory de los Estados Unidos. Para esta prueba se debe construir el antígeno de VDRL. El antígeno de VDRL básicamente está compuesto por 3 lípidos, que son la cardiolipina, la lecitina y el colesterol. Deben tener en cuenta ustedes que los lípidos no son solubles en agua y por lo tanto para poder mantenerlos en una suspensión micelar estable, micelar porque bueno, se están formando micelas, como pequeñas microgotitas de lípidos. La cardiolipina es el antígeno que importa porque es aquello contra lo cual el huésped está generando los anticuerpos. La lecitina y el colesterol son dos agregados que dan estabilidad a esta emulsión. Entonces, básicamente ustedes lo que tienen que hacer es poner suero del paciente en contacto con el antígeno de VDRL y observarlo con un microscopio a muy poco aumento, apenas un poco de aumento. Si ustedes miran entonces una reacción negativa, van a ver algún detritus y lo que van a ver básicamente es la estructura micelar que está estable sin provocar ningún tipo de reacción. En cambio, cuando hay reacción positiva se produce la aglutinación y van a ver entonces estos cúmulos que pueden ser observables fácilmente. Esta prueba puede hacerse de manera cuantitativa, es decir, lo que se puede hacer es hacer diluciones del suero al medio, al cuarto, al octavo y así sucesivamente y podrá informarse entonces el resultado como VDRL positiva informando la última dilución que dio positiva. ¿Por qué es importante esto?
porque esta prueba, que es muy, pero muy específica para cardiolipina, da muy pocos falsos negativos, o sea, en todo caso sí hay falsos positivos. ¿Y por qué hay falsos positivos? Por dos motivos. Primero, porque en general cualquier enfermedad en donde haya gran destrucción de tejido va a tener cardiolipina liberada a la circulación, que va a ser vista por el sistema inmune, y es lo que en todo caso va a generar estos anticuerpos. Por lo tanto, enfermedades que cursan con muchísimo daño de tejido, como sucede con el lupus eritematoso sistémico o como la lepra, por ejemplo, van a dar una reacción positiva. Obviamente, ustedes están frente a un cuadro clínico completamente distinto. O sea, si ustedes tienen un individuo que tiene un lupus o que tiene una lepra, ya tiene ciertas características clínicas que a ustedes les va a hacer pensar inmediatamente que ante una VDRL positiva ustedes no van a pensar necesariamente en sífilis. Por otro lado, en este caso, también ustedes pueden hacer una prueba cuantitativa, pero obviamente al diagnóstico se va a llegar necesariamente no por este método, sino por una prueba donde ustedes busquen antígenos treponémicos. Cuando ustedes tienen un suero que no tiene las concentraciones dentro de los rangos normales de lípidos, sino que tiene una dislipemia, por ejemplo, alta cantidad de triglicéridos o de colesterol, se puede desestabilizar este antígeno VDRL y producir entonces una aglutinación. Pero en este caso las reacciones son muy débilmente positivas y apenas con hacer una prueba cuantitativa ustedes podrán ver rápidamente que ya cuando ustedes diluyen el suero al medio o al cuarto, estas pruebas dan negativas. Otra prueba de uso corriente en el laboratorio clínico es la prueba de RPR o prueba rápida de la reagina. En este caso, el antígeno de RPR es idéntico al antígeno de VDRL, con la diferencia de que aquí el antígeno, en vez de estar libre, está asociado a micropartículas de carbón. De esta manera, frente a una reacción positiva, ustedes van a poder ver la microaglutinación, esta aglutinación, o sea, la observación se puede hacer visualmente sin necesidad y sin ayuda de un microscopio. Cuando se compara esta aglutinación con una imagen uniforme que ustedes ven en el control. Existen algunos otros tests, como este que se muestra acá, este Nadal, en donde la diferencia está en que el principio es el mismo, pero el antígeno es el mismo, pero en vez de estar asociado a micropartículas de carbón, está asociado el antígeno VDRL a partículas de látex. Por lo tanto, entonces la visualización se debe hacer sobre fondo negro. En este caso, ustedes lo que van a ver es la aglutinación de estas micropartículas de látex cuando está presente el anticuerpo o los anticuerpos dirigidos contra la cardiolipina. Concluimos aquí la parte 1 de esta clase. Los invito a continuar con la parte 2 de la misma. Muchas gracias.